Jeb Morrison sonrió bajo el sol abrasador del desierto de Arizona, una sonrisa tenue como la sombra fugaz de un espectro en su rostro lleno de cicatrices. Acarició suavemente la empuñadura de su Colt Tun 45, sus ojos azul claro brillando con una extraña serenidad, como si estuviera paseando en un picnic primaveral en lugar de cabalgar por una tierra donde la muerte acechaba detrás de cada roca. Era 1876, y esta frontera era un lugar donde la sangre corría tan fácilmente como el viento que levantaba el polvo. Pero Jeb, conocido como el fantasma plateado, parecía no inmutarse. Esa sonrisa, incongruente con las manos manchadas de sangre y el corazón endurecido desde hace mucho, hacía que cualquiera que la viera se preguntara: ¿qué piensa este pistolero? ¿Está loco? El sol brillaba sobre el cabello prematuramente plateado de Jeb, reluciendo como una moneda recién acuñada, una marca antinatural en un hombre de apenas 32 años. Guiaba a su flaco caballo a paso lento entre cactus espinosos y rocas rojas ardientes, sus ojos afilados como cuchillos escaneando constantemente el horizonte. Hace 18 años, cuando tenía 14, Jeb aprendió que el desierto no perdona a los descuidados. Ese día, un ataque apache se llevó a su familia, padre, madre y su hermanita de ojos claros como el cielo. Desde entonces, el odio lo guió, convirtiéndolo en un pistolero temido desde Texas hasta California, apodado el Fantasma por su habilidad para aparecer y desaparecer sin dejar rastro. El Colt 45, frío y confiable, descansaba en su cadera derecha, su único compañero en años de soledad. En su cadera izquierda, un cuchillo de caza con hoja de acero había segado más vidas de las que quería recordar. No era un hombre que disfrutara matando, pero en el oeste, sobrevivir significaba saber quitarle la vida a otro antes de que él lo hiciera. Bajo el sol implacable, la sonrisa de Jeb se desvaneció, reemplazada por una mirada gélida, como si dialogara con los fantasmas de su pasado. Ya no era el niño que lloró junto a los cuerpos de su familia, pero las cicatrices en su alma aún sangraban cada vez que el viento del desierto soplaba. A lo lejos, una columna de humo delgada se alzaba, serpenteando como una advertencia del propio desierto. Jeb detuvo su caballo de inmediato, su mano apretando las riendas. El instinto de supervivencia, afilado en cientos de enfrentamientos, rugía en su pecho. Peligro. Entrecerró los ojos, intentando identificar la fuente del humo. ¿Una caravana de colonos? ¿Un campamento nativo? ¿O bandidos tendiendo una emboscada? Fuera lo que fuera, la extraña sonrisa de antes había desaparecido, reemplazada por la concentración letal de un hombre acostumbrado a mirar a la muerte a los ojos. La columna de humo dibujaba una línea fina en el cielo azul profundo, como el dedo de la muerte llamándolo. Jeb espoleó ligeramente a su caballo, acelerando el paso, aunque cada zancada levantaba nubes de polvo rojo alrededor de los cascos. Apretó las riendas, el Colt 45 listo en su funda, su dedo rozando la empuñadura por hábito. El desierto de Arizona no era lugar para bajar la guardia. Al acercarse, el olor a humo se mezcló con un hedor metálico a sangre que lo hizo fruncir el ceño. Esto no era un fuego de campamento, era el signo de una masacre. Jeb detuvo su caballo en una colina rocosa, desde donde podía observar sin ser visto. Bajo el sol abrasador, la escena se desplegó como una pintura del infierno. 5 carretas de colonos quemadas, inclinadas como esqueletos abandonados. Cuerpos yacían esparcidos en la arena. Hombres, mujeres, incluso niños, como muñecos destrozados por una mano cruel. Los buitres ya giraban en el cielo, sus graznidos roncos resonando como un canto fúnebre del desierto. Jeb había visto esto demasiadas veces. Ataques apache que dejaban marcas inconfundibles, flechas rotas, cuerpos desollados y un silencio mortal. Pero esta vez algo no encajaba. Desmontó, ató las riendas a un cactus seco y se acercó, moviéndose con pasos ligeros como un espectro.
Cada paso era calculado, sus ojos escaneando cada detalle. Los cortes en los cuerpos no eran de tomahawks, sino de cuchillos de acero afilados, obra de hombres blancos. Un hombre yacía boca abajo, su espalda perforada por balas de rifle, no por flechas. Una carreta aún humeaba, pero no había rastros de fuegos iniciados con flechas incendiarias, la táctica favorita de los apaches. Jeb frunció el ceño, su mano apretando el colt. Esto no era obra de los apaches, pensó, mientras una sensación de inquietud crecía como el viento ardiente. Entonces lo oyó, un llanto débil, casi ahogado por los graznidos de los buitres. Provenía de debajo de una carreta volcada, donde una lona rasgada cubría un montón de madera rota. Jeb se acercó, con el arma aún en la mano, pero su corazón latía más rápido, no por peligro, sino por un presentimiento extraño. Se arrodilló, apartó la lona y los escombros, y sus ojos se encontraron con los de una niña. No tendría más de 6 años, su rostro cubierto de polvo y sangre seca, sus ojos negros y grandes brillando con un miedo primal. Su cabello negro estaba enmarañado, y el vestido de algodón blanco, claramente de una familia de colonos, estaba rasgado y manchado de lodo y sangre. Una niña apache, en medio de las ruinas de los blancos. Jeb sintió que su pecho se apretaba. La imagen de la niña evocaba recuerdos de su hermanita, de la misma edad, con los mismos ojos temerosos antes de que su luz se apagara hace 18 años. «No, no me mates», susurró la niña, su voz entrecortada en un inglés torpe, sus pequeñas manos aferrando un trozo de tela como si fuera su último escudo. Sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Jeb, donde el odio hacia los apaches había echado raíces profundas durante años. Quería irse, dejarla allí, parte de la tribu que le arrebató a su familia. Pero esos ojos, llenos de dolor y desesperación, lo detuvieron. No podía apartar la mirada, como si el desierto lo estuviera poniendo a prueba, obligándolo a enfrentar al demonio dentro de sí. «¿Cómo llegaste aquí, pequeña?», preguntó Jeb, su voz áspera como la arena bajo sus pies. Bajó el arma, pero mantuvo la distancia, como si temiera que la cercanía derritiera la coraza de hielo alrededor de su corazón. La niña se encogió, sus pequeños hombros temblando. Los hombres malos vinieron», balbuceó, su voz ahogada por las lágrimas. «Mamá Sara me escondió antes de que...». No pudo continuar. Las lágrimas rodaron, trazando surcos en su rostro sucio. Jeb recorrió la escena con la mirada, revisando las pistas, los agujeros de bala, los cortes precisos, la ausencia de flechas o huellas de caballos sin errar. Todo apuntaba a una verdad. Esto era obra de hombres blancos, disfrazados de un ataque apache. Había oído de estas artimañas, bandidos que encubrían sus crímenes para culpar a los nativos. Pero, ¿por qué dejar viva a una niña apache? Y más importante, ¿por qué estaba ella aquí, entre colonos blancos? Se arrodilló más cerca, aunque aún cauteloso. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, su voz un poco más suave, aunque seguía teñida de la dureza de un hombre acostumbrado a dar órdenes en lugar de consolar. «Ayanna», susurró la niña, y luego añadió, «pero mamá Sara me llamaba Pequeña Sara». Su nombre, Flor Eterna en apache, resonó como un recordatorio de que pertenecía a un mundo que Jeb había jurado destruir. Pero la forma en que mencionó a mamá Sara con amor lo desconcertó. Esta no era una niña apache común. Había una historia detrás de ella, y Jeb sabía que esa historia cambiaría todo. Miró al cielo, donde los buitres seguían girando, esperando pacientemente. No podía dejarla allí. El desierto la devoraría antes del anochecer, pero llevarla consigo significaba desenterrar su doloroso pasado. Jeb se puso de pie, la arena crujiendo bajo sus botas. «Vamos, pequeña», dijo, su voz firme para ocultar la tormenta en su interior. «Iremos a Copper Creek. Allí descubriremos qué está pasando». Ayanna dudó, sus ojos aún llenos de desconfianza, pero finalmente se levantó.
aferrando su trozo de tela como si fuera un talismán. Jeb la llevó al caballo, la sentó delante de él, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo mientras espoleaba al animal hacia el pueblo. Cada paso del caballo lo acercaba más a las respuestas, y tal vez a un destino que nunca había anticipado. El sol se deslizaba hacia el horizonte, alargando las sombras de los cactus como dedos huesudos, alcanzando los cascos del caballo. Jeb Morrison sujetaba las riendas con firmeza, el caballo avanzando a paso constante por la arena, cada zancada levantando polvo rojo como una niebla. Delante de él, Ayanna estaba rígida, sus pequeñas manos aferrando el trozo de tela rasgada, sus hombros temblando ligeramente con cada ráfaga de viento. No había hablado desde que dejaron la escena de la masacre, y Jeb no la presionó. El silencio era su forma de sobrevivir a años de soledad, pero ahora el silencio entre ellos pesaba como una roca en el pecho. El camino a Copper Creek estaba a unas horas, y el desierto nocturno era un lugar donde incluso un pistolero como Jeb debía estar alerta. Escaneó las colinas rocosas y los arbustos secos, buscando cualquier señal de acecho. Apaches, bandidos o solo los fantasmas de un pasado del que nunca escapó. El Colt 45 seguía en su funda, pero ahora sentía el peso de una nueva responsabilidad. La niña frente a él, una pieza que no encajaba en su mundo. ¿Tienes frío?, preguntó Jeb, rompiendo el silencio con su voz ronca. No estaba Artois, estaba acostumbrado a consolar, pero el temblor de Ayanna lo inquietaba, como si ella fuera una grieta en el muro de odio que había construido durante años. Ayanna negó con la cabeza, sin volverse. «Estoy bien», susurró, su voz pequeña pero firme, como una hierba creciendo en el desierto árido. Jeb frunció el ceño, notando que no era tan frágil como parecía. Había algo en su forma de hablar, una fortaleza más allá de su edad que lo intrigaba, aunque no quisiera admitirlo. «Dijiste que mamá Sara te escondió», continuó Jeb, con cautela, como si caminara sobre hielo delgado. «¿Quién era ella? ¿Y por qué una niña apache estaba con colonos?» Ayanna apretó el trozo de tela, como si contuviera todos sus recuerdos. Tras un largo silencio, comenzó a hablar, su voz entrecortada como un arroyo bloqueado por rocas. «Mamá Sara me encontró cuando tenía 4 años. Estaba herida, sola, después de que los soldados de azul llegaron a mi aldea». Hizo una pausa, respirando hondo, como si el recuerdo fuera un cuchillo cortando su interior. «Mamá Sara me cuidó, me dio un nuevo nombre. Pequeña Sara. Papá John. Al principio no me quería, pero luego me amó». Jeb sintió una punzada en el pecho. Soldados de azul. Él había sido uno de ellos en sus 20s, participando en campañas de pacificación contra los apaches. Imágenes de aldeas quemadas y llantos en la noche regresaron como un viento venenoso. ¿Había contribuido a dejar huérfana a esta niña? El pensamiento lo golpeó como una bala en la mente, pero lo reprimió, enfocándose en la historia de Ayanna. «¿Esos hombres malos?», preguntó Jeb, bajando la voz. «¿Qué viste? ¿Cómo eran?». Ayanna giró la cabeza, sus ojos negros brillando bajo la luz del crepúsculo. «Llevaban sombreros como el tuyo», dijo, con voz temblorosa pero clara. «Hablaban de oro, de un mapa que papá John escondió. Ellos fingieron ser apaches, pero sé que no lo eran. Los escuché mencionar al líder, Rawlings». El nombre Rawlings hizo que Jeb apretara las riendas, haciendo que el caballo se detuviera por un instante. Snake Rawlings, un bandido infame, exsoldado ahora fuera de la ley, conocido por robar y dejar pistas falsas de ataques apaches para cubrir sus crímenes. Jeb lo enfrentó hace 2 años en Tombstone, cuando Rawlings juró vengarse tras un encuentro que le costó 3 hombres. Ese hombre no solo era peligroso, sino astuto, y si buscaba un mapa de oro, no se detendría hasta conseguirlo, o hasta que nadie supiera de él, incluida Ayanna. «¿Sabes dónde está ese mapa?», preguntó Jeb, su voz fría para ocultar la creciente preocupación.
Ayanna asintió lentamente, metiendo la mano en su vestido rasgado y sacando un trozo de cuero enrollado. Lo abrió, revelando un mapa rudimentario dibujado con tinta negra, que marcaba un punto en las montañas Chiricahua. Papá John me lo dio antes de... Se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que lo mantuviera a salvo, que era muy importante. Jeb miró el mapa, con el ceño fruncido. Las montañas Chiricahua eran tierra sagrada apache, donde cualquier blanco que se atreviera a entrar desataría una guerra. Si Rawlings buscaba esa mina de oro, no pararía hasta tenerla, o hasta eliminar a todos los que supieran de ella. Jeb sintió que la ira crecía, pero esta vez no contra los apaches, sino contra hombres como Rawlings, dispuestos a masacrar por codicia. «Guarda eso, pequeña», dijo Jeb, con voz grave pero firme. «No dejes que nadie sepa que lo tienes». Espoleó al caballo para continuar, sus ojos fríos escaneando el desierto. Copper Creek no era un lugar seguro, con miradas prejuiciosas y hombres dispuestos a vender información a bandidos. Pero era el único lugar donde podía aprender más sobre Rawlings y mantener a Ayanna a salvo, al menos por ahora. Cuando cayó la noche, se detuvieron junto a una pequeña fogata, hecha con ramas secas que Jeb recogió. Ayanna se acurrucó, abrazando su trozo de tela como un escudo. Jeb le arrojó un pedazo de pan duro de su alforja, y ella lo devoró, aunque sus ojos seguían alerta. «No recuerdo mucho de antes», dijo de repente, como si necesitara romper el silencio. «Pero a veces sueño con una mujer cantando y un hombre enseñándome a seguir huellas de animales en la arena». Jeb la miró, su corazón doliendo de nuevo. Esos sueños eran restos de su primera familia apache, arrancada por la guerra y la violencia, parte de la cual él pudo haber causado. Quería decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. En cambio, solo asintió. «Descansa, pequeña. Mañana llegaremos a Copper Creek. Allí encontraré la manera de mantenerte a salvo». Ayanna asintió, acurrucándose cerca del fuego, pero sus ojos seguían abiertos, como si temiera que el sueño la llevara de vuelta a la masacre. Jeb vigiló, con la mano en el colt, sus ojos fijos en el desierto oscuro. Copper Creek no recibiría bien a un pistolero con una niña apache, pero no tenía otra opción. El mapa en manos de Ayanna era una maldición, y Snake Rawlings, un espectro al acecho. Este viaje, lo sabía, era solo el comienzo de un camino lleno de peligros. Cuando amaneció, continuaron, y la silueta de Copper Creek apareció borrosa en el horizonte. Los edificios de madera rústicos y el polvoriento camino prometían un refugio temporal, pero Jeb sabía que ese pueblo era tan peligroso como el desierto. Con Ayanna frente a él, aferrando su trozo de tela como si fuera su última esperanza, Jeb sintió el peso de un destino acercándose, uno que lo obligaría a enfrentar tanto su pasado como su futuro. La silueta de Copper Creek emergió bajo la luz del amanecer, un pueblo destartalado con edificios de madera desgastados, como huesos secos expuestos en el desierto de Arizona. El camino principal, lleno de polvo rojo, marcado por huellas de cascos y ruedas, llevó a Jeb Morrison y Ayanna entre miradas curiosas y hostiles de los habitantes. Jeb sujetaba las riendas con firmeza, sintiendo el peso del Colt 45 en su cadera, pero esta vez no solo se preocupaba por sí mismo. Ayanna, sentada frente a él, aferraba su trozo de tela rasgada, sus ojos negros mirando al frente, aunque Jeb sabía que sentía la tensión en el aire. Un pistolero famoso como el Fantasma Plateado, cabalgando con una niña apache, no era algo común en Copper Creek. Jeb detuvo su caballo frente al único hotel del pueblo, un edificio de 2 pisos con un letrero descolorido que decía Patterson's Rest. La señora Patterson, la dueña, estaba en la puerta, con las manos en las caderas, su rostro duro como las rocas del desierto. «No hay lugar para apaches», escupió, sus ojos cortantes pasando de Jeb a Ayanna.
especialmente después de lo que le hicieron a la familia Morrison en el 58. Jeb apretó las riendas, la sangre hirviéndole, pero mantuvo su voz fría como el acero. «Esa familia Morrison era la mía», dijo, sus ojos azul claro brillando como hielo. «Y esta niña no tiene nada que ver con eso». La señora Patterson palideció, pero no se movió. «De todos modos, no hay lugar. Llévala con los suyos». Ayanna se aferró a la camisa de Jeb, su pequeño cuerpo temblando, pero no lloró. «¿Por qué me odian?», susurró, tan bajo que solo Jeb lo oyó. La pregunta fue como un cuchillo, avivando la ira que Jeb había sentido hacia los apaches, pero ahora dirigida a la ignorancia de su propia gente. No respondió, solo espoleó al caballo hacia la taberna, el Tejón Sediento, al final del camino, esperando encontrar comida y pistas sobre Snake Rollins. Dentro de la taberna, el olor a cerveza barata y tabaco quemado se mezclaba con risas ruidosas y el choque de vasos. Mickey O'Hara, el gordo cantinero, limpiaba un vaso con un trapo sucio, sus ojos fijos en Jeb y Ayanna al entrar. «No servimos a salvajes», gruñó, con desprecio. «No importa con quién vengan». Jeb apoyó una mano en el mostrador, sus dedos cerca del Colt, pero mantuvo la calma. «Solo 2 platos de comida y agua, Mickey. No compliques las cosas». Pero antes de que Mickey respondiera, 3 hombres en una mesa del rincón, Nachali burlarse. «Miren, el fantasma plateado ahora es niñera de una apache», rió un borracho, con voz pastosa. «¿Vas a criar a toda la tribu, Morrison?» El aire en la taberna se volvió pesado, como una tormenta acercándose. Los demás clientes dejaron de hablar, alejándose de las mesas cercanas. Jeb se enderezó, su mano cerca del arma, una sonrisa fría sin llegar a sus ojos. «Caballeros», dijo, su voz baja y peligrosa, «les sugiero que elijan sus palabras con cuidado. Esta niña está bajo mi protección». Para sorpresa de todos, Ayanna se subió a una silla, sus pequeñas manos apretadas, su rostro sucio brillando con determinación. Su voz resonó, clara y fuerte, primero en apache, luego en inglés. «Me llamo Ayanna, flor eterna. Fui criada por buenas personas que me amaron sin importar mi piel. Si me odian por ser apache, odien también al viento que sopla y a las montañas que los protegen, porque todos venimos del mismo creador». Un silencio sepulcral envolvió la taberna. Incluso el borracho se calló, su rostro enrojecido por el alcohol ahora con un toque de vergüenza. Jeb sintió que su pecho se apretaba, no de ira, sino de un sentimiento extraño. Orgullo. Esta niña de 6 años, que lo había perdido todo, tuvo el valor de enfrentarse a una multitud hostil con una dignidad que nunca había visto. «La niña tiene razón», dijo Jeb, su voz grave pero poderosa. «Y cualquiera que tenga un problema con eso, puede arreglarlo conmigo afuera». Nadie se movió. Mickey, a regañadientes, empujó 2 platos de pan y carne seca por el mostrador, murmurando sobre no querer problemas. Tras unas horas de negociación, Jeb encontró una pequeña habitación en el hotel más barato del pueblo, donde la dueña aceptó a regañadientes, siempre que pagaran por adelantado en efectivo. Bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, Jeb se sentó junto a la ventana, mirando el camino polvoriento, su mano aún en el Colt. Ayanna se acurrucó en la cama estrecha, pero sus ojos seguían abiertos, como temiendo que el sueño la devolviera a la masacre. Copper Creek podía ser un refugio temporal, pero Jeb sabía que las miradas hostiles y el mapa en manos de Ayanna no los dejarían en paz. La lámpara de aceite en la habitación barata de Copper Creek parpadeaba, proyectando sombras temblorosas en las paredes de madera mohosa. Jeb Morrison estaba sentado en una silla vieja junto a la ventana, el Colt 45 en su regazo, sus ojos azul claro escaneando el camino polvoriento afuera, donde la luz de la luna plateaba todo como una niebla fría.
El pueblo estaba en silencio, pero Jeb sabía que esa calma era solo superficial. Copper Creek, con sus miradas hostiles y susurros venenosos, no era lugar para una niña apache como Aiyana, y tal vez tampoco para un pistolero como él. En la cama estrecha, Aiyana se acurrucaba bajo una manta fina, aferrando el trozo de tela rasgada. Sus ojos negros reflejaban la luz de la lámpara, como si el sueño fuera un enemigo al que no se atrevía a enfrentar. Jeb quería dejarla dormir, pero el silencio entre ellos pesaba como el aire antes de una tormenta del desierto. Sabía que debía llevar a Aiyana a la reserva apache por la mañana. Era lo lógico, lo seguro. Allí estaría con su gente, lejos de los insultos y del peligro de Snake Rawlings. Pero la idea de separarse de ella le apretaba el pecho, como si una parte de su corazón comenzara a latir por ella. «No puedes dormir, ¿verdad?», preguntó Aiyana, su voz somnolienta pero curiosa. Se sentó, su cabello negro desordenado cayendo sobre sus hombros, sus ojos fijos en Jeb, como si pudieran ver a través de su dura coraza. Jeb se encogió de hombros, intentando mantener su frialdad. «Estoy pensando», respondió, con voz áspera, su mano rozando el arma por instinto, «en llevarte mañana a la reserva apache». El rostro de Aiyana se ensombreció, sus ojos llenándose de lágrimas, pero las contuvo, como una pequeña guerrera enfrentando el dolor. «¿No me quieres?», preguntó, su voz apenas audible, como un cuchillo atravesando el corazón de Jeb. Esa pregunta rompió el hielo que había construido durante 18 años, trayendo recuerdos de su hermanita, muerta bajo un cuchillo apache. «No es eso, pequeña», dijo Jeb, su voz temblando a pesar de intentar ocultarlo. Se levantó, se acercó a la cama, pero mantuvo la distancia, temiendo perder el control. «Solo no sé cómo cuidar a una niña. Solo sé matar. Eso es todo lo que he hecho». Aiyana ladeó la cabeza, sin apartar la mirada. «Mamá Sara tampoco sabía cómo cuidar a una niña apache al principio», dijo, su voz clara pero con una sabiduría más allá de su edad. «Pero aprendió, porque me amaba. ¿No puedes aprender tú?». Sus palabras fueron como una bala, atravesando todas las defensas que Jeb había construido. Se arrodilló junto a la cama, a la altura de sus ojos, sintiendo su pecho oprimido. «Aiyana», dijo, con voz quebrada, «he hecho cosas terribles. He matado apaches, destruido familias como la tuya. ¿Cómo puedes querer estar con alguien como yo?». La niña extendió su pequeña mano temblorosa, tocando la cicatriz en su frente, un recuerdo de sus días violentos. «Porque cuando me encontraste, pudiste dejarme morir», susurró. «Pero no lo hiciste». Hizo una pausa, respirando hondo, como si reuniera todo su valor. «Los apaches mataron a tu familia, ¿verdad? Pero yo no lo hice. Y los blancos mataron a mi primera familia, pero mamá Sara no tuvo la culpa. Yo no tengo la culpa de tu hermanita». La simplicidad de su razonamiento golpeó a Jeb como un relámpago. Una niña de 6 años, que lo había perdido todo 2 veces, entendía lo que él había rehusado aceptar durante años. El odio racial era una cadena que ataba tanto al que odia como al odiado. Jeb bajó la cabeza, sintiendo que las piezas rotas de su alma comenzaban a unirse, aunque doliera. «¿Cómo eres tan sabia?», preguntó, con voz llena de asombro, una rara sonrisa cruzando sus labios. «Porque he estado en ambos lados», respondió Aiyana, sus ojos brillando como la luna. «Sé lo que es ser odiada por algo que no puedo cambiar, pero también sé lo que es ser amada sin condiciones». Se acercó, acurrucándose en su pecho como un pájaro buscando refugio. «¿Puedes amarme así, Jeb? ¿Puedes ser mi papá?». Esa pregunta fue como un martillo, destrozando el último muro en el corazón de Jeb. La abrazó, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, y por primera vez en 18 años, sintió una chispa de esperanza.
pequeña pero lo suficientemente fuerte para cambiarlo todo. «Sí, pequeña», susurró, con voz ahogada. «Seré tu papá. Aprenderé a serlo». Cuando Ayanna se durmió, aún aferrando su trozo de tela, Jeb volvió a la ventana. Copper Creek no era lugar para ellos. La llevaría lejos de aquí, a un lugar donde pudieran empezar de nuevo. Una pequeña granja, una nueva vida, donde no sería el fantasma plateado, sino solo el padre de Ayanna. Pero en el fondo, sabía que el mapa de oro y la sombra de Snake Rawlings no los dejarían en paz. La noche del desierto estaba en silencio, pero Jeb sentía la tormenta aproximándose. La pequeña granja en las afueras de Tucson era un oasis en el desierto de Arizona, donde el pasto seco brillaba dorado bajo el sol y las vacas pastaban lentamente. Jeb Morrison, habiendo guardado su Colt 45 en una caja de madera, araba la tierra y construía cercas con manos callosas que antes solo sabían empuñar un arma. Ayanna, ahora de 7 años, corría junto al corral, su cabello negro ondeando, su risa clara como campanas, rompiendo el silencio del desierto. 2 años desde Copper Creek habían transformado un terreno árido en un hogar, donde Ayanna aprendía a leer bajo la luz de una lámpara de aceite, y Jeb aprendía a ser padre, aunque torpemente. Pero el mapa de oro, escondido bajo el suelo de la casa, seguía siendo una maldición silenciosa, esperando explotar. Una tarde, cuando el polvo rojo se arremolinaba en el horizonte, Jeb sintió el peligro antes de verlo. 3 jinetes aparecieron, liderados por Snake Rawlings, el bandido con una sonrisa cruel y ojos de víbora. «Morrison», rugió Rawlings, deteniendo su caballo frente a la cerca. «Entrégame el mapa, o quemaré esta granja hasta los cimientos». Sus 2 secuaces levantaron rifles, el acero brillando bajo el sol. Jeb hizo una seña a Ayanna para que se escondiera detrás del corral, pero ella negó con la cabeza, sus ojos brillando con valentía. «Sé qué hacer, papá», susurró, corriendo sigilosamente a la casa. Jeb salió, sin armas, su voz fría como el viento del desierto. «No obtendrás nada, Rawlings. Vete, antes de que cambie de opinión». Rawlings rió, espoleando su caballo hacia adelante, pero un disparo resonó desde la ventana de la casa. Ayanna, detrás de la cortina, disparó una escopeta al aire, la bala rozando la oreja de un secuaz, haciéndolo caer. Jeb aprovechó, arrancando el rifle del hombre más cercano y derribando a Rawlings de un puñetazo. La pelea fue breve pero feroz, con polvo volando y relinchos de caballos. Ayanna salió corriendo, golpeando con un palo la pierna de un hombre que intentaba levantarse. Rawlings, con el rostro ensangrentado, gritó una maldición antes de huir con sus hombres, prometiendo vengarse. Jeb abrazó a Ayanna, su corazón latiendo con orgullo y miedo. «No vuelvas a arriesgarte así», dijo, pero ella solo sonrió, apretando su mano. «Somos familia, ¿verdad?», preguntó. Jeb asintió, pero sus ojos seguían el horizonte, sabiendo que Rawlings no se rendiría. La paz regresó, pero solo por unos meses. Una mañana, Nalnish apareció, cabalgando desde el desierto, su chaqueta de cuero cubierta de polvo, sus ojos serios como granito. «Soy el tío de Ayanna», dijo, con voz grave, «hija de mi hermana, Desba. Ella pertenece a los apaches, no al mundo blanco». Miró a Ayanna, de pie junto a Jeb, con amor pero también con un peso de responsabilidad. Jeb apretó la mano de Ayanna, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Ella ya es mi hija», dijo, su voz firme pero temblorosa. «La he criado 2 años, le di un hogar. Ella me eligió». Ayanna miró a ambos, sus ojos llenos de lágrimas, sin querer perder a Jeb, pero curiosa por sus raíces. Nalnish no cedió. «La sangre es sagrada», dijo. «Respeto tu amor, pero ella debe saber quién es». Tras una tensa discusión, acordaron llevar el asunto a un tribunal en Tucson, donde las leyes del territorio y las costumbres apaches podrían considerarse.
Cuando Nalnish se fue, Ayanna abrazó a Jeb, susurrando: «No quiero dejarte, papá». Jeb acarició su cabello, prometiendo luchar, pero sabía que esta batalla sería más dura que cualquier tiroteo. La pequeña sala del tribunal en Tucson estaba abarrotada como un barril de pólvora esperando una chispa. Los colonos blancos, sentados a un lado, murmuraban sobre la audacia de un apache reclamando a una niña civilizada. Al otro lado, 5 ancianos apaches, liderados por el jefe Cochise Jr., estaban erguidos, sus ojos solemnes como las montañas Chiricahua. El aire estaba cargado de polvo y tensión, como si todo el oeste salvaje contuviera el aliento esperando el veredicto. Jeb Morrison estaba en una esquina, sus botas cubiertas de polvo rojo, el Colt 45 dejado en la granja como prueba de su nueva vida, pero sus ojos azul claro seguían afilados, listos para cualquier desafío. Ayanna estaba sentada en el centro, en una silla demasiado grande para su pequeño cuerpo. Un vestido nuevo de algodón, comprado por Jeb en Tucson, reemplazaba su tela rasgada, pero ella seguía aferrando una cinta de seda de su viejo vestido, como un lazo con su pasado. Nalnish, su tío, estaba frente a ella, su cabello negro trenzado con cuentas de turquesa brillando bajo la luz que entraba por la ventana. Una cicatriz profunda desde la oreja hasta la comisura de la boca lo hacía parecer un guerrero de leyenda, pero sus ojos estaban fijos en Ayanna, llenos de amor y deber. El juez Horatio Blackwood, un hombre mayor con barba plateada y ojos cansados, dio un golpe con el mazo para comenzar. «Estamos ante un caso sin precedentes», declaró, su voz resonando. «El tribunal considerará tanto las leyes del territorio como las costumbres tribales antes de decidir el destino de la niña Ayanna». Nalnish habló primero, con un intérprete traduciendo al inglés. Se puso de pie, su voz grave como el viento del desierto. «Soy Nalnish, hermano de Desba, la madre de la niña. Hace 4 años, los soldados de azul quemaron nuestro campamento, llevándose a mi hermana y su esposo. Ayanna es todo lo que queda. Por tradición apache, es mi deber criarla, enseñarle quién es, para que el espíritu de sus ancestros no se pierda». Miró a Ayanna, sus ojos suaves pero firmes, como una promesa a lo que se había perdido. Jeb subió al estrado, sus botas resonando en el suelo de madera. No estaba acostumbrado a hablar ante multitudes, menos aún en una sala llena de miradas críticas. «Señor», comenzó con voz áspera, «no niego el derecho de sangre de Nalnish, pero Ayanna ha sido mi hija por 2 años. La encontré entre ruinas, sola. La protegí, la crié, la amé. Ella me eligió como padre, como yo la elegí como hija». Sus palabras, aunque torpes, estaban llenas de emoción, sorprendiendo a algunos colonos que susurraban. El fantasma plateado no era hombre de palabras suaves, pero hoy estaba allí como padre, no como pistolero. El momento culminante llegó cuando llamaron a Ayanna al estrado. A sus 8 años, caminó con una dignidad que asombró a la sala. «Señor juez», comenzó, su voz clara como un arroyo, «recuerdo a mi primera familia. Mi madre cantaba, mi padre me enseñaba sobre las plantas del desierto. Pero también recuerdo a mamá Sara, leyéndome cuentos, a papá John, enseñándome a escribir mi nombre». Hizo una pausa, mirando a Jeb, sus ojos brillando. «Recuerdo cuando el señor Jeb me encontró, pudo haberme dejado morir, pero no lo hizo. Me protegió cuando la gente en el pueblo decía cosas horribles. Me enseñó a ordeñar vacas y a leer libros por la noche». La sala quedó en silencio, solo se oía la respiración de los presentes. Ayanna se volvió hacia Nalnish, su voz temblando pero firme. «Quiero saber más de los apaches, de mi madre Desba, pero también quiero estar con papá Jeb. No quiero elegir entre 2 mundos». Cochise Jr. se levantó, hablando a través del intérprete. «La niña habla con un corazón puro», declaró. «En nuestra tradición,
Cuando un niño es adoptado con amor, esa adopción es sagrada. Pero los lazos de sangre también lo son. Los ancianos murmuraron, asintiendo. El juez Blackwood se retiró a deliberar, dejando la sala en una espera tensa. Una hora después, regresó, su voz resonante. La justicia a veces requiere más sabiduría que leyes, dijo. Ayanna permanecerá con Jeb Morrison, pero pasará 3 meses al año con su tío, Nalnish, para aprender las tradiciones apaches. Así, honramos tanto el amor que ha encontrado como la sangre que corre por sus venas. Jeb sintió que su pecho se aliviaba y preocupaba a la vez. Nalnish asintió lentamente, sus ojos encontrándose con los de Jeb, ya no con hostilidad, sino con un respeto a regañadientes. Ayanna corrió a abrazar a Jeb, pero también miró a Nalnish, ofreciendo una pequeña sonrisa, como una promesa de no darle la espalda a su herencia. Este fallo, aunque imperfecto, era el primer puente entre los dos mundos que Ayanna aprendería a recorrer. 3 meses después del juicio, las montañas Chiricahua se alzaban como gigantes de piedra bajo el sol de Arizona, sus sombras extendiéndose sobre el campamento apache escondido en el valle. Ayanna, ahora de 8 años, caminaba junto a Nalnish, su tío, por senderos rocosos, donde el viento llevaba el olor a resina de pino y humo de fogatas. Llevaba un sencillo vestido de cuero de venado, su cabello negro trenzado, pero en el bolsillo de su chaqueta guardaba un caballito de madera que Jeb talló para ella, un lazo con la granja en Tucson. Cada noche, bajo la luna plateada que cubría las montañas sagradas, Ayanna sentía la fuerza de sus ancestros y la añoranza por su padre adoptivo, que la esperaba lejos. Nalnish era un guía estricto, pero sus ojos se suavizaban al mirar a Ayanna. Le enseñó a tensar un arco para cazar venados, a leer el clima en las nubes y a susurrar a los espíritus de los ancestros en rituales junto al fuego. «Eres hija de Desba», dijo una noche, mientras estaban sentados junto a la fogata, su voz grave como un trueno lejano. «Tu madre cantaba las canciones del viento, y tú llevas esa sangre. No dejes que se desvanezca». Ayanna escuchaba, sintiendo los recuerdos borrosos de su madre verdadera, las canciones de sus sueños, resurgiendo como un arroyo enterrado. Pero no todo era fácil. Las primeras noches, Ayanna lloraba en silencio, extrañando la voz de Jeb, leyéndole junto a la chimenea, el olor a heno en el corral. Las niñas apaches de su edad la miraban con curiosidad, a veces burlándose, llamándola la niña blanca, por su inglés fluido y sus hábitos aprendidos de mamá Sara. Ayanna se mantenía erguida, aprendiendo a callar ante las burlas, pero su corazón dolía por no pertenecer a ningún lugar. «¿Soy apache, tío Nalnish?», preguntó una vez, junto a un arroyo, el agua brillando bajo las estrellas. Nalnish se arrodilló, poniendo una mano en su hombro. «Eres apache, pero también eres Ayanna, la que lleva 2 mundos. Eso no es debilidad, es fuerza». Sus palabras fueron como un viento que disipó las nubes de duda en su corazón. Desde entonces, Ayanna aprendió con nueva determinación, memorizando los nombres de las plantas medicinales, cantando canciones de guerreros y siguiendo huellas de venados, con una precisión que hacía que los ancianos asintieran satisfechos. Mientras tanto, en la granja de Tucson, Jeb Morrison lidiaba con el vacío que Ayanna dejó. La pequeña casa de madera, antes llena de risas, ahora estaba silenciosa como una tumba. Cuidaba las vacas, sembraba hortalizas, pero cada noche se sentaba junto a la chimenea, mirando un libro infantil que Ayanna amaba, incapaz de abrirlo. «Deberías haberla retenido», decía el doctor Mitchell, un raro amigo del pueblo, cada vez que lo visitaba. «Un juez no entiende lo que es ser padre». Pero Jeb solo negaba con la cabeza. El fallo de Blackwood, aunque doloroso, era justo. Ayanna necesitaba conocer sus raíces, aunque eso le rompiera el corazón. Los habitantes de Tucson miraban a Jeb con una mezcla de lástima y desconcierto. El fantasma plateado ahora era un granjero, viviendo solo,
hablando con vacas y caballos como si pudieran llenar el vacío. Pero en las noches largas, cuando el viento del desierto silbaba por las ventanas, Jeb sentía un cambio en sí mismo. Ya no era el pistolero que solo conocía la violencia. A Ayanna le había dado una razón para vivir, una razón más valiosa que cualquier guerra. 3 meses pasaron como una temporada seca, y cuando Ayanna regresó a la granja, Jeb casi no la reconoció. Estaba más alta, su piel bronceada por el sol de Chiricahua, sus ojos negros con una nueva confianza, como si hubiera encontrado una parte perdida de su alma. Pero cuando corrió a abrazarlo, sus brazos pequeños apretándolo fuerte, Jeb supo que seguía siendo su hija. «Papá», dijo, su voz clara, «aprendí mucho. Aprendí que soy Chiricahua, que mi verdadero nombre es Ayanna Desba Morrison, y que puedo ser ambas cosas a la vez». Jeb se atragantó, escuchando cómo ella añadía su apellido a su identidad apache. Se arrodilló, abrazándola más fuerte, sintiendo que su corazón latía de nuevo tras meses de soledad. «¿Qué dijo Nalnish?», preguntó, con voz áspera, ocultando su emoción. «Dice que soy un puente», respondió Ayanna, sus ojos brillando como estrellas. «Un puente entre el mundo apache y el mundo blanco». Sacó del bolsillo el caballito de madera y una pequeña cuenta de turquesa, un regalo de Nalnish. Dijo que debo guardar ambos, para no olvidar de dónde vengo. Esa noche, junto a la chimenea, Ayanna contó historias de rituales sagrados, cuentos de ancestros y la conexión con la madre tierra que había redescubierto. Jeb escuchaba, dándose cuenta de que su hija no solo había crecido, sino que cargaba una misión mayor de lo que ambos imaginaban. El desierto afuera seguía siendo cruel, pero en la pequeña casa, por primera vez, Jeb sintió un destello de paz, aunque sabía que no duraría para siempre. En 1881, el desierto de Arizona seguía siendo implacable como sus recuerdos, pero una chispa de esperanza brillaba en un valle cerca de las montañas Mescalero, donde las tiendas apaches y las banderas del territorio se alzaban lado a lado. Ayanna Desba Morrison, ahora de 13 años, estaba en el centro de una tienda de negociaciones, su cabello negro trenzado con una cuenta de turquesa, sus ojos brillantes como estrellas, reflejando confianza y responsabilidad. Su vestido de cuero de venado combinado con una camisa blanca de algodón mostraba su identidad dual, apache e hija adoptiva de un blanco. Su voz resonaba, traduciendo las palabras del jefe apache mescalero al inglés con precisión, y las del coronel del ejército estadounidense al apache con la fluidez de una canción. A una edad en que muchas niñas aún soñaban, Ayanna se había convertido en el puente entre dos mundos al borde de la guerra. Jeb Morrison estaba fuera de la tienda, sus botas gastadas cubiertas de polvo rojo, su cabello plateado ahora más largo, cayendo sobre sus hombros. El Colt 45 aún colgaba de su cadera, pero no lo había tocado en 3 años. El fantasma plateado era ahora un granjero, un padre y el protector silencioso de Ayanna. Observaba a su hija a través de una rendija en la tienda, su corazón lleno de orgullo pero también de preocupación. Estas negociaciones, sobre los derechos a la tierra y una paz frágil, eran un arma de doble filo. Una palabra mal traducida, una mirada malinterpretada, y la sangre podía volver a correr en el desierto. Dentro de la tienda, el aire estaba tenso como una cuerda de arco. El jefe mescalero, Jerónimo, hablaba con voz grave, exigiendo el derecho a mantener las tierras de caza tradicionales. El coronel Hargrove, representante del territorio, respondía con promesas de paz pero exigiendo que los apaches se retiraran a la reserva. Ayanna traducía cada frase, su voz calma pero afilada, a veces añadiendo pequeñas explicaciones para suavizar la tensión. El señor Jerónimo dice que esta tierra es la sangre de sus ancestros, le dijo a Hargrove, pero está dispuesto a compartir si el gobierno cumple su palabra. Hargrove frunció el ceño, pero asintió, convencido por la sinceridad de la joven.
Tras 4 días de negociaciones, se firmó un acuerdo provisional. Los Mescalero conservarían parte de sus tierras de caza a cambio de no atacar asentamientos. Aiyana estaba en medio, su pequeña mano apretando la cuenta de turquesa, sintiendo el peso de lo que había hecho. Cuando todos salieron de la tienda, Jerónimo puso una mano en su hombro, diciendo en apache: «Eres el agua que une 2 orillas». Aiyana sonrió, pero sus ojos reflejaban preocupación. Esta paz era frágil como la niebla del amanecer en el desierto. Esa noche, junto a una pequeña fogata fuera del campamento, Aiyana se sentó junto a Jeb, apoyando la cabeza en su hombro. «Papá», dijo, su voz más grave que años atrás, «tengo miedo de que un día traduzca mal o no sea lo bastante fuerte para mantener a todos juntos». Jeb acarició su cabello, sintiendo su corazón apretarse. «Eres más fuerte que cualquiera que haya conocido, pequeña», dijo, con voz áspera. «Y siempre estaré aquí, pase lo que pase». Miró al desierto oscuro, donde el viento llevaba ecos del pasado y el futuro. «Pero tienes razón. Un día, las cosas se pondrán más difíciles». Esa profecía llegó antes de lo esperado. Una semana después, llegaron noticias. Un grupo de jóvenes apaches, descontentos con el acuerdo, atacó una caravana de colonos, matando a 3 personas. El territorio amenazó con represalias, convocando una conferencia urgente en Fort Bowie. Aiyana, ahora una intérprete indispensable, fue llamada, aunque su corazón estaba apesadumbrado. Jeb cabalgó a su lado hacia el fuerte, sus ojos fríos escaneando el horizonte, como si estuviera listo para enfrentar al mundo entero para proteger a su hija. Al llegar a Fort Bowie, el sol iluminaba las paredes de piedra, pero el aire estaba pesado como antes de una tormenta. Aiyana estaba frente a la conferencia, enfrentando miradas furiosas de ambos lados. Sabía que esta vez, una palabra equivocada podía desencadenar una guerra, destruyendo todo lo que había construido. Jeb estaba detrás de ella, su mano apoyada ligeramente en su hombro, un recordatorio de que no estaba sola. Pero el futuro de Aiyana, y del oeste entero, estaba ahora en sus manos, un puente frágil entre 2 mundos temblorosos.